Hola, en este vídeo daremos una interpretación geométrica a la derivada. Antes de nada vamos a coger dos puntos por los que pasa la función, por ejemplo este y este punto que estamos representando en rojo, y vamos a unirlos creando una recta secante que une los siguientes puntos. A este punto vamos a suponer que está en la coordenada A, que en realidad es 1, pero bueno, vamos a llamarle A. Y la coordenada y pues será, si estamos trabajando con la gráfica de una función, eso es lo que vale la función en A, es decir, la función evaluada en A. El otro punto, como está a la derecha de A, vamos a suponer que se obtiene A sumándole un cierto valor h. O sea, si es un número que está a la derecha, pues a A se le suma un cierto valor h. Entonces tendríamos que este punto es el A más h. Y aquí es lo que vale la función en A más h. O sea, buscamos lo que vale la función en A más h. Entonces esto está a altura f de A más h. Entonces la recta secante a la función, la recta amarilla es una recta secante a la función que une dos puntos. ¿Qué dos puntos? Este de aquí, que es el punto A, y la coordenada y es f de A. Entonces tenemos A, f de A. Y el otro punto es A más h en la coordenada x y f de A más h en la coordenada y. Es la recta que une esos dos puntos. Vale. Vamos a sacar ahora la pendiente de esta recta. Pues la pendiente de esa recta podemos usar los dos puntos por los que pasa. La pendiente de una recta es lo que crece o decrece entre lo que avanza. Fijaos, avanza desde A hasta A más h, avanza esta distancia, que esa distancia ya hemos visto que es h. Entonces, lo que avanza, ya lo podemos poner aquí, es justamente h. Y ahora vamos a ver lo que crece, en este caso crece, pero podría ser decrece, lo que crece o lo que decrece, que eso es lo que va en el numerador. La pendiente siempre es lo que crece o decrece entre lo que avanza. Vale, lo que ha crecido, pues si os fijáis, lo que ha crecido es desde aquí hasta aquí. Vamos a intentar ponerlo usando f de A más h y f de A. F de A más h es lo que estamos representando en naranja, la altura a la que está f de A más h respecto al 0. Y f de A, vamos a representar en amarillo, por ejemplo, pues f de A es la distancia que hay, la altura a la que está f de A con respecto al 0. Es lo que hemos representado en amarillo. Y f de A más h era en naranja. Entonces, para obtener esta distancia, que es la que queremos, tendremos que coger la distancia naranja, que es f de A más h, y restarle la distancia esta amarilla. Y así conseguimos la distancia que estamos buscando. Y la distancia amarilla es f de A. Entonces, lo que ha crecido es f de A más h menos f de A. Pues eso es lo que ha crecido la función, que podría ser también lo que ha decrecido. Entonces tenemos f de A más h menos f de A. Pero claro, esto es la tasa de variación media de la función entre A y A más h.
Y además esto se parece mucho a la derivada. Ahora veremos por qué. Bueno, entonces la tasa de variación media de una función entre a y a más h es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función que une a f de a, el punto a f de a, y el punto a más h f de a más h. Es decir, los dos puntos por los que pasa la función en a y en a más h. Trazamos una recta, su pendiente es la tasa de variación media. Pero claro, la derivada nosotros la hemos definido como el límite. La derivada de una función en el punto A, cuando se pueda calcular, será el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media. Es decir, f de a más h menos f de a partido por h. O sea, lo que hay que hacer es acercar esa h a 0. Estamos acercando este valor h, lo estamos acercando a 0. Entonces, este punto a más h es cada vez más cercano a A. Y aquí tendríamos A. Y ahora h lo hacemos cada vez más pequeño. Es decir, el punto por el que pasa la recta secante, cada vez lo vamos acercando más al propio punto. Al propio punto AF de A. Entonces, ese punto cada vez se aproxima más al punto AF de A. Hasta que solamente la recta que podemos ir pintando, que pasa por dos puntos, solamente toque a ese punto AF de A. Y sea una recta que llamamos tangente a la función en el punto A, f de A, que es el punto por el que pasa la función en A. O sea, si hacemos tender la h a 0, al final la recta secante se convierte en una recta tangente. Porque lo que le estábamos sumando al A para conseguir el otro punto lo hacemos cada vez más cercano a A. Tan cercano como podamos, y entonces en el límite la recta solo tocaría a la función en este punto, en el punto a f de A. Y tendríamos una recta tangente a la función en a f de A. Entonces la recta secante que antes teníamos ahora se ha convertido en una recta tangente. Y su pendiente se ha convertido en un límite. Y ese límite es la derivada de la función en A. Entonces, ¿qué es la derivada de la función en A? Pues como eso era, la tasa de variación media era la pendiente de la recta secante, la que hemos representado antes en amarillo. La tasa de variación media era la pendiente de esta recta secante, pues la derivada, que es el límite que convierte esa recta secante en una recta tangente, pues será la pendiente de la recta tangente a la función en el punto a f de A. Es decir, en el punto donde estamos calculando la derivada. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto.